Vamos a dar inicio a la actividad. Primero que nada queremos agradecerle su presencia en el seminario de los 100 años de la Revolución Rusa. Hoy vamos a tocar el tema de transición, pero para empezar queremos abrir con las palabras del comité que pretenden explicar un poco cuáles son las ideas y objetivos de esta iniciativa. Por favor, Salvador. Buenos días. Ya. Antes que nada, les quería pedir a los que están como más hacia afuera si se pueden acercar lo más posible, porque la idea es que estemos bien juntos, ¿ya? Eso. En el centenario de la Revolución Rusa, acontecimiento sumamente relevante para la historia de la clase trabajadora mundial, nos encontramos aún inmersos e inmersas en la sociedad capitalista. La burguesía continúa siendo la clase dominante. Los pueblos de América Latina y África siguen sufriendo el yugo del colonialismo. El patriarcado se mantiene como estructura no solo social, sino también política, sexual y económica. Y quienes nos someten día a día han perfeccionado sus métodos de control y despojo, estableciendo como idea predominante en la población que el estado actual de las cosas está bien cuando, en la cotidianidad de los explotados y las explotadas, la miseria se respira y se palpa. Como izquierda revolucionaria, este panorama debe parecernos desolador. De cierto modo, nuestra incapacidad para dialogar entre los grupúsculos que conformamos, abrirnos al debate y organizarnos como sector consciente de la necesidad de la lucha contra el capital, ha permitido que la situación se mantenga favorable a la clase que nos explota. Más aún, fortaleciendo la posición de la burguesía, algunos círculos sociales se han aventurado a denunciar que ya no existe la lucha de clases, diluyéndose el antagonismo de clase en el ciudadanismo de la democracia burguesa. La conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa, como experiencia emancipatoria de nuestra clase, más que un homenaje, es un momento que nos permite suscitar el encuentro entre revolucionarios y revolucionarias. Es en este contexto que hemos querido levantar un espacio que nos permita reunirnos para el debate programático estratégico y abordar las problemáticas que la izquierda no se ha venido planteando, con el deber y la capacidad que tenemos como militantes de producir conocimiento, no solo para comprender la realidad, sino para transformarla. En ese sentido, proponemos 4 sesiones de trabajo, donde en cada una se tratará un eje temático que constituye como pregunta fundamental en torno a la revolución y el socialismo, con una metodología preparada para acercarnos y estimular el encuentro de los y las asistentes. Con una metodología preparada para hacer... Estas sesiones se llevarán a cabo con una primera instancia de expositores, tras la cual se dará paso a la discusión en relación a la temática de la jornada y las ponencias expuestas. Luego, se realizará un taller donde se trabajará en grupos para reflexionar respecto a tópicos relacionados a la problemática de la sesión. Y posteriormente se finalizará con una plenaria donde se presentarán y discutirán las conclusiones del taller. En primer lugar, que es lo que lo convoca hoy, abordaremos la problemática de la transición socialista, discusión que la experiencia histórica de nuestra clase ha traído una y otra vez como el problema inmediato al que se enfrenta la clase una vez tomado el control de su destino. Es decir, la búsqueda de la respuesta a la cuestión ¿cómo llegamos al socialismo? En una segunda jornada debatiremos sobre la estrategia de la revolución, cuya pertinencia reside en que sigue siendo una necesidad actual para la proposición de una transformación revolucionaria, preguntarse respecto a cómo robustecer y dinamizar rebeldías múltiples frente a la dominación y canalizarlas hacia escenarios de disputa por el poder. Nuestra tercera sesión tratará la discusión sobre el sujeto revolucionario como ejercicio para profundizar en las condiciones actuales, las definiciones en torno a quiénes son los sujetos que se enfrentan en la lucha de clases y, en definitiva, caracterizar cuáles son los hombres y las mujeres que, en el escenario de explotación de hoy, hacen la revolución. Por último, en una cuarta instancia nos reuniremos para debatir respecto a la organización de clase, cuyo objetivo será arrojar conclusiones para dilucidar cuál es la forma de organización revolucionaria que se necesita en el estado actual de la lucha de clases, entendiéndola como el mecanismo por el cual los revolucionarios y revolucionarias
conforman un proyecto de emancipación global. La situación actual en que nos encontramos como humanidad nos obliga a repensar nuestro programa y estrategia, en miras de ser capaces como clase trabajadora de hacer frente a los desafíos que el capitalismo nos pone por delante. Esperamos que el espacio que se abre hoy para el debate nos permita plantear la mejor manera para que nuestra clase pueda construir una sociedad libre de todo yugo. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, sí. Bueno, para empezar, mi nombre es Pía Muñoz. Yo voy a ser la moderadora de esta primera mesa, que es la mesa de transición socialista. Hemos querido empezar por este tema por dos razones fundamentales. Uno de ellos es que resulta ser uno de los problemas más lejanos quizás en la discusión de la izquierda actual. Y el segundo es porque suele ser, en el fondo, el pilar central o la discusión central respecto a cómo la clase trabajadora puede tomar o no tomar el poder, cómo administrar el poder y cómo en definitiva construir el socialismo o construir la sociedad nueva. En ese sentido, la Revolución Rusa nos ha planteado un esquema o un paradigma de construcción del socialismo, de lo que entendemos por socialismo, y nos parece un desafío del presente criticarlo, acogerlo, rechazarlo en sus partes y plantear una discusión respecto a qué es lo que nosotros entendemos por la construcción del socialismo hoy en día, cómo la clase trabajadora toma en sus manos la construcción de una nueva sociedad, de la humanidad y el destino de la humanidad en general. Queremos plantear esta discusión entonces como el problema de la administración del poder. Para eso hemos invitado a 4 expositores, vamos a ir presentando la medida en que expongan. El objetivo de esta primera parte del taller es que escuchemos las exposiciones de los distintos ponentes, luego va a haber una fase de preguntas. La idea de esta fase de preguntas es que tratemos de hacerlo lo más democráticamente posible, es decir, que tengamos toda la libertad de interpelarlos, de discutir, tanto los expositores entre ellos como nosotros en el público. Luego de eso vamos a tener el break para el trabajo de taller. Dicho eso, y si no hay dudas, empecemos. Queremos presentar primero al profesor Carlos Pérez Soto, profesor de Estado en Física, militante del movimiento autonomista y abuelo, que nos propone hoy la ponencia titulada Una revolución de otoño. Profesor. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros que me invitan a esta exposición por la confianza que tienen en que puedo decir cosas con sentido al respecto y también por la enorme confianza que tienen en la posibilidad del diálogo, del debate, de la discusión de ideas al interior de la izquierda. Yo tengo una amiga muy poeta, ¿no? Muy romántica, y hace poco estuve de cumpleaños, porque nací en octubre. Entonces mi amiga me dijo, tú eres hijo del verano. No sé si se dan cuenta por qué. Yo nací en octubre, entonces el momento crucial en realidad ocurrió en el verano. Yo quedé como entusiasmado, así como, mira, soy hijo del verano. Una cosa interesante. Y pensé inevitablemente y con cierto estremecimiento qué estaban haciendo mis padres en enero de mediados del siglo XX. Y el hecho es que resulté. Le conté a mi hermana vieja, que es más vieja que yo, fíjate que yo soy hijo del verano. Mi hermana me dijo, no, tú naciste prematuro. En realidad eres hijo del otoño. Porque nací a los 7 meses. Entonces el momento crucial no fue en enero, fue en realidad en marzo, incluso probablemente en abril. Como nací prematuro, toda una infancia bien delicado de salud, ¿no? Me tuvieron las bacterias me invadían, entonces me tuvieron que dar vitaminas, suplementos alimenticios, ricos en fierro, porque la sangre se me había ido poniendo
menos roja. En un momento en que alguien le achuntó, me dio unos alimentos que tenían acero. Y le achuntó porque en realidad durante mucho tiempo fui joven, fuerte, sano, me agarraba a combos, ¿no es cierto? Ganaba peleas a combos. Bueno, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos y lo peor es que ni siquiera el amor lo reflejamos como ayer. Digo esto porque le decía recién a la compañera que me llama la atención que se hayan demorado 8 meses en celebrar la Revolución Rusa. Porque la Revolución Rusa es una revolución ocurrió en febrero de 1917. Sin embargo, celebramos otra Revolución Rusa y hacemos lo posible por pasar, ¿no? Así como que no quiere la cosa, por encima de la tercera Revolución Rusa, ¿no? La Revolución de Octubre se engendró en febrero. Uno debería preguntar qué estaban haciendo nuestros padres antes que Lenin, como partera de la historia, sacara una revolución de la manga. Nuestros padres, 9 meses antes, estaban haciendo la revolución. Hay 3 revoluciones. La revolución del pueblo, la revolución de la vanguardia, la revolución burocrática. La revolución del pueblo ocurrió en febrero y nadie la esperó. Hay cartas de Lenin en diciembre de 1916, 3 meses antes, donde Lenin dice: vamos a tener que esperar que termine la guerra y después de un largo proceso de acumulación de fuerza, quizás se pueda hacer algo en Rusia. 3 meses antes. No es Lenin el que anticipó la revolución del pueblo. En algún momento los rusos que ya habían organizado soviet en 1905 reactivaron los soviets. Los soviets de obreros, de campesinos, de soldados, y echaron al zar, derrocaron al zar. Por supuesto, animados, ¿no es cierto?, por partidos políticos. En primer lugar, y sobre todo, por el Partido de los Socialistas Revolucionarios, que fue tan importante que el jefe de gobierno que resultó después de febrero, Alexander Kerensky, pertenecía al Partido Socialista Revolucionario, algo así como el peronismo, digamos, una cosa, esos partidos populistas, asambleístas, pero con retórica revolucionaria, con programa, ¿no es cierto?, relativamente radical. Los socialistas revolucionarios potenciaron los soviets. Los mencheviques apoyaron con todo su empeño a los soviets. Los bolcheviques consideraron que en realidad los soviets eran una reedición del populismo y tuvo que venir Lenin de Alemania, digamos, de Suiza, a través de la línea alemana. Lenin llega recién en abril de 1917 a la estación Finlandia de San Petersburgo con las tesis de abril. Y dice una cosa que es sorprendente: todo el poder a los soviets. Y por supuesto la troika bolchevique le dice: pero compañeros, si los soviets los dominan los mencheviques, los dominan los eseristas revolucionarios. No, todo el poder a los soviets. No, reforma agraria en la tierra ahora. Yo digo: pero compañeros, es el programa de los eseristas. No, no importa. La tierra ahora, la paz ahora. Pero eso es lo que andan diciendo los mencheviques, no importa. Lenin. Como ustedes saben, Mauricio Redolés acertó cuando dice: oh, Lenin, eras casi Lennon. No sé si se dan cuenta, si no fuera por una letrita, para que vean la importancia de Lenin, ¿no? La revolución del entusiasmo voluntarista bolchevique duró 10 años. Fue una revolución heroica con el movimiento popular, sobre el movimiento popular. Una tensión permanente, ¿no?, con el movimiento popular, con la revolución de masas. La revolución de octubre fue una revolución gloriosamente masiva, ¿no? No solo eso, ¿no?, lo invadieron toda clase de bacterias, tuvieron que tomar suplementos vitamínicos, ¿no? Y Ejército Rojo mediante, ¿no?, me tengo que parar, Trotsky mediante,
ganaron una guerra contra la intervención extranjera de una manera extraordinaria, gloriosa, ¿no? Después de ganar la guerra, bueno, tenía que hacerse algo. La sangre se empezó a poner un poco menos roja. Que se enriquezcan, que crezcan los medianos y pequeños propietarios privados, ¿no? Porque ya hemos terminado con la gran propiedad privada. No, tuvieron que tomar un suplemento vitamínico más fuerte, ¿no? No sé si saben, pero una de las primeras cosas que entendió Joseph Dugashvili es que con ese nombre no iba a pasar nunca la historia. Y entonces se cambió el nombre y se puso José Stalin. Y la palabra Stalin en georgiano significa acero. Y todo el que se contrapuso a la voluntad del compañero acero supo lo que es pegarse cabezazos contra el acero. Ustedes saben que en esa época se escribió una notable novela que se llama Así se templó el acero. Es bonito porque lo que estaba siendo templado durante esa templanza era precisamente el camarada acero. Desde un punto de vista marxista, las revoluciones consisten en cambiar la clase dominante. ¿Qué ocurrió desde 1929? Porque estamos celebrando una revolución 8 meses después, o quizá 12 años antes. Deberíamos el año 2029 preguntarnos cuándo cambió la clase dominante en Rusia y qué clase dominante reemplazó a qué clase dominante. Y si hacemos un análisis marxista, lo que triunfó es una vanguardia burocrática revolucionaria que instaló un movimiento, un proceso de revolución industrial forzosa en que los burócratas con una ideología y una retórica marxista usufructuaron con ventaja del producto social. Eso que desde 1929, ¿no es cierto?, significó convertir a un país atrasado en la segunda potencia mundial, en la primera potencia nuclear hasta el día de hoy, se fue al hoyo en 1989. A lo mejor vamos a tener que esperar 100 años, en el 2089, para preguntarnos cómo fue tan fácil que se fuera al hoyo. Porque nosotros nos entusiasmamos con lo heroico que fue empezar. Deberíamos preguntarnos más bien por qué fue tan fácil terminar. Les cuento que en 1985, así dicen los viejos de mierda, en plena dictadura, nadie le tenía miedo a Pinochet, se incendiaban las calles todos los meses, pero los viejos de mierda dicen en plena dictadura, ¿no? En Santiago de Chile era raro ver un par de soviéticos. Y en la Universidad de Arcis, que acaba de ser saqueada por los comunistas, de repente nos enteramos que había un par de soviéticos, y eran economistas además. Y entonces de la carrera de economía fueron a buscar a un hotel, curiosamente, en el Barrio Alto, a un par de economistas soviéticos. Los economistas soviéticos con un traje impecable, hablando castellano perfecto, dijeron, mire, no, preferiríamos no ir. Pero se insistió, compañeros, la solidaridad internacional, la lucha contra la dictadura. Los economistas soviéticos no fueron a la universidad. Y entonces la gente los recibió con aplausos, con banderas rojas y banderas chilenas, ¿no es cierto, compañeros? ¿Qué opinan ustedes de la solidaridad internacional contra, ¿no es cierto?, la dictadura de Pinochet? Los tipos se miraban así, eran un tipo muy jóvenes. ¿Le dices tú? ¿Le digo yo? El tipo dice, no, dile tú. Mire, yo creo que aquí hay un error. Economista soviético, ¿no? 1985. La solidaridad internacional le cuesta a la Unión Soviética miles de millones de dólares al año. Y por eso tenemos la economía en ruina. Yo no vine aquí a solidarizar con la lucha contra Pinochet. En realidad queremos hablar con José Piñera. Porque lo que queremos, todavía existía la Unión Soviética, es ver si es posible instalar el sistema de la AFP en la Unión Soviética. Todo el mundo se le cayó la cara, pero ¿cómo, compañero? ¿No? ¿Qué pasa con la madre patria? ¿Qué pasa con la Unión Soviética, la madre de los pueblos? Y el tipo dijo, mire, yo creo que dentro de 2 años no va a existir la Unión Soviética. En 1985, decir no va a existir la Unión Soviética era espantoso. Bueno, Gorbachev, el bueno, estiró el asunto antes de rendirse durante 4 años. ¿No? La cosa es que en 1989 todavía hacíamos loas por la Unión Soviética y en un par de meses un partido de 20 millones de militantes se dio vuelta a la chaqueta, los burócratas se vendieron las empresas a sí mismos, el Partido Comunista fue disuelto después de 70 años
y no se disparó ni un tiro. Costó una guerra civil sangrienta y heroica llegar al socialismo, bastó un par de meses para salir del socialismo. En China no se ha disparado ni un tiro y los burócratas del Partido Comunista se dieron vuelta a la chaqueta y hoy día son una de las principales potencias capitalistas. Por supuesto, en China sí se han disparado tiros, pero se han disparado contra los maoístas, se han disparado contra los estudiantes, no contra el imperialismo. ¿Por qué? Porque ahora el imperialismo son ellos. La pregunta, si uno hace una pregunta marxista, ¿no? ¿Qué revolución es la que estamos recordando? Estamos recordando la revolución del pueblo. Estamos recordando la revolución de la vanguardia voluntarista, que a la hora de los que hubo lo único que fue capaz de hacer es darle el paso a una dictadura burocrática. ¿O deberíamos más bien conmemorar el proceso histórico, glorioso, en que una vanguardia burocrática sacó a un país de la Edad Media y lo convirtió en la segunda potencia mundial? El reverso. Mi opinión es que si uno hace un análisis marxista de lo que ocurrió en la Unión Soviética, lo que ocurrió es básicamente que la burocracia revolucionaria como clase desplazó, reemplazó al pacto, ¿no es cierto?, entre la aristocracia terrateniente y el capitalismo naciente y dependiente que había en 1917. Hoy día, si queremos hacer una revolución que tenga esa intención histórica, no basta con hacer una revolución anticapitalista. Deberíamos hacer... Tú me tienes que avisar que me queda un minuto. Hoy día la revolución no basta con hacer una revolución anticapitalista. Hay que hacer una revolución a la vez anticapitalista y antiburocrática. Cuando los capitalistas tienen problemas con la democracia, se acaba la democracia. Eso fue lo que pasó en el 73. Cuando los burócratas tienen problemas con la democracia no se acaba. El modo de la dictadura burocrática es administrar la democracia. La revolución anticapitalista tiene que ver con la propiedad privada. La revolución antiburocrática tiene que ver con políticas de democracia radical que impidan la burocracia, el dominio burocrático en la casa, el dominio en la casa, en el hogar, el dominio burocrático en el partido, el dominio burocrático en el Estado. Eso es lo que